Estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y estamos en un día de estreno porque hoy vamos a lanzar una nueva sección en nuestro programa que se llama Entre Libros y Lagos, donde cada viernes, en el último bloque del programa, vamos a estar comentando y recomendando, por supuesto, un libro, ya sea de literatura, de interés público, y para eso cada viernes nos va a acompañar Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, José Francisco? Muy contento de estar estrenando esta nueva sección. Bueno, cuéntanos, para entrar en materia, ¿qué libro nos trae hoy día Juan Lagos? A ver. Mira, el libro de la semana es El odio a los ricos. Y es el libro de la semana para nuestra sección y es el libro de la semana también. ¿Por qué? Tal cual. Porque ha sido nombrado como el libro más vendido de la semana en el ranking de arte y letras del Mercurio, todos los domingos que sale. En no ficción. En no ficción. No, bien interesante. Además, esa lista tiene cosas interesantes. Hay una autora, esto es un paréntesis, pero una autora que se llama Marian Rojas, que la está rompiendo. Tenía dos libros en el ranking, una psiquiatra española, que tiene además un podcast también bien interesante. Yo lo he escuchado con mi señora, así que muy recomendado. Pero claro, entra en competencia con gente, es decir, con los de libros todo el de mundo, autoayuda, claro. Discusión política, y eso le da un gran mérito. Con huevona tú podís, con todo, todo. Sí. Y además. Y con hábitos atómicos también. Con hábitos atómicos, sí. Que además Axel Kaiser, ya vamos a hablar de los autores, pero ha estado en ese ranking con varios libros. O sea, el economista callejero estuvo liderando el ranking durante muchísimo meses, tiempo. Claro. Sí, y ese ranking además es muy entretenido porque le preguntan a las librerías qué es lo que han vendido. Entonces tienen en tiempo real. Lo que no sé si le preguntan a Buscalibre, por ejemplo, que es un proveedor. Por lo que he visto, no. Claro, no aparece ahí en la parte de abajo. En la descripción. Claro, pero aparece en la grandes librerías. Sí, exactamente. Cuéntanos entonces del libro, Juan. Bueno, este libro es una demostración de que el estancamiento económico que ha sufrido Chile y de lo cual se viene discutiendo hace mucho tiempo, no solamente tiene causas económicas, sino que también tiene causas morales. Es la envidia, es el resentimiento a los ricos lo que termina pavimentando el camino para que los populistas puedan realizar sus políticas. Es decir, sin ese odio a los ricos, frases como le vamos a quitar la plata del bolsillo a los ricos o los poderosos de siempre, en realidad, sin esos discursos no podría existir un camino para poder realizar esas políticas demagógicas. Y al final, lo que intenta demostrar el libro, la conclusión del libro, es que no hay prosperidad para todos si no hay un debido reconocimiento para quienes terminan tirando del carro del progreso al final. Y ahí, a propósito de los autores, ya sabemos quién es Axel Kaiser, un amigo de la casa, pero también está Rainer Zitelmann, que tiene otro libro que donde en fondo se basa o está inspirado este libro. Cuéntanos un poco de los autores, Juan. Bueno, Axel Kaiser no necesita mayor presentación, un gran difusor del liberalismo clásico en Hispanoamérica y en el mundo. Lo que podríamos destacar de Axel, como tú muy bien lo dijiste al principio, es el éxito concatenado de libros que ha tenido en estos últimos meses. Ya El economista callejero, el 2022, que la rompió estando meses en el primer lugar, ininterrumpidamente. El libro de Asgalard, que fue su debut en las novelas, que también tuvo mucho éxito y ahí estuvo en el segundo lugar, pero en el primer lugar estaba Isabel Allende con su primer libro. Entonces, obviamente es insuperable ese primer lugar. Y ahora El odio a los ricos, junto con Rainer Zitelmann, que es un alemán, un empresario, un gran difusor del liberalismo clásico, y que fíjate que tiene dos doctorados. Un doctorado en historia, donde estudió el socialismo en Adolf Hitler. Mira. Y un doctorado en sociología, que es donde se basan estos estudios, que es cómo la opinión pública opina de los ricos. Y de esto sacó un libro, ¿no es cierto?, que se llama Los ricos ante la opinión pública, que es un estudio que él hace y que él paga. Eso es una cosa bien notable, que él paga con una gran empresa encuestadora que es Ipsos, alrededor de todo el mundo, y ha hecho la misma encuesta que hace en El odio a los ricos, la ha hecho en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra, y fíjate que es bien notable. Y además en países asiáticos.
Entonces, cada vez que saca una nueva edición, por ejemplo, la edición de Vietnam tiene la encuesta en Vietnam. La edición en Corea del Sur tiene esta encuesta en Corea del Sur y en Japón, y así ya en muchos países, y fue el turno de Chile con el odio a los ricos. Entonces, este libro se divide en dos partes. En primer lugar, cómo Axel analiza esta figura del odio a los ricos y cómo termina impactando en la política chilena. Y luego viene la parte de Reiner, ¿no es cierto?, donde hace esta encuesta, y ahí podemos hablar y conversar sobre algunos datos interesantes que puede tener esta encuesta. Ahí a propósito de este análisis que se ha hecho de la década perdida en materia económica, porque calzan los tiempos en cuanto a esta retórica de los poderosos de siempre que trajo la presidenta Bachelet, que ahora le pregunta un poco sobre eso, de cómo inauguró la década perdida, pero bueno, es otra cosa. Pero se plantea que hay raíces morales de esa década perdida. ¿Cuál es la tesis del libro sobre este tema? Bueno, el punto es que no pueden existir políticas, y esto es una cosa muy clave en el liberalismo clásico, ¿no es cierto?, que no pueden existir decisiones políticas si no se ganan antes las discusiones, si no se ganan antes los debates políticos. Es decir, no hubiera sido posible una reforma tributaria ruinosa como la que nos llevó la presidenta Bachelet y que es una de las grandes causas de este desplome económico, si antes no hubiera existido una discusión pública favorable a este punto. Es decir, Michelle Bachelet, antes de ejecutar eso, tuvo que, y todo su grupo, ¿no es cierto?, tuvo que ganar una discusión pública que se fue desarrollando en el tiempo. Y las discusiones públicas también no solamente se tratan de ejercicios intelectuales lógicos, casi como si fuera un comando claro, que uno ejecuta en un computador de, bueno, yo tengo la razón, por lo tanto me lo llevo todo, sino que también se explotan los sentimientos. Y uno de los sentimientos que más se explotó durante esa época previa a las reformas que hizo la presidenta Bachelet fue la envidia, fue el resentimiento hacia los más ricos, como si los ricos en realidad fueran los culpables de todas las miserias que tiene Chile, y que lamentablemente es por la falta de voluntad de ellos por las cuales hay pobreza, por las cuales hay problemas en educación y hay problemas de salud. Y además ese problema también, o sea, ese diagnóstico que algunos ricos también lo hacen propio. Es tal una cual. Cuestión, sí, ese resulta ser el problema, resulta ser el problema. Vimos a muchos empresarios en la época, sobre todo en el estallido social, donde intentaron decir, bueno, yo me voy a poner las pilas, voy a hacer medidas, y al final también lo que se demostró es lo irrelevantes que son las decisiones de esos empresarios, es decir, que afectan a muy poca gente, porque eso, por muy grandes empresarios que sean, al final tienen bajo su poder miles de personas solamente, y un país es infinitamente más complejo que eso. Sí. Oye, a propósito de esta encuesta que comentaba al principio, ¿qué opinan los chilenos de los ricos en general, Juan? Mira, haciendo un comparado en relación con los países, en Chile hay una tendencia, y esto es una de las conclusiones que saca Zitelmann, hay una tendencia hacia el resentimiento y el odio a los ricos más fuerte que, por ejemplo, lo que pasa en Vietnam, en Japón y en Corea del Sur. Es decir, una nación como Japón, que yo la separaría, pero Vietnam y Corea del Sur son naciones emergentes, claro, que le ha ido muy bien económicamente, independiente de la historia que pueda tener cada una de ellas. Pero Chile no está tan mal en este ranking como sí lo están otros países como Alemania, Francia y España, donde el odio y el resentimiento a los ricos es bastante fuerte. Fíjate que también el odio a los ricos se da en las personas más jóvenes, por sobre las personas adultas. Y si me permite ir como a algunas preguntas de la encuesta que me parecen interesantes, una de ellas, y es con la que parte esto, que es ¿con qué tipo de personas hay que tener cuidado de no criticar en público? ¿Ya? Y en primer lugar están las personas homosexuales, las personas con discapacidad, las personas de color, y en último lugar se encuentran las personas ricas. O sea, le preguntan a los chilenos, ¿con quién hay que tener cuidado de no criticar en público? Y ese es el orden, mira. Sí. Y ese es el orden, y por lo tanto también se puede explicar en ese sentido el por qué es tan fácil que un candidato a la presidencia diga le voy a sacar la plata del bolsillo de los ricos. Y por qué también no se habla en contra de las personas de color
de los pueblos originarios, que también está en el top. Otro punto también que me parece muy interesante es qué rasgos de personalidad asocian los chilenos con los más ricos. Y fíjate que hay puras cosas negativas liderando ese ranking. Es decir, los chilenos consideran que los ricos son materialistas, como si todos los chilenos yo creo que podrían estar considerados así, arrogantes, codiciosos, egocéntricos y superficiales. Es decir, esa idea también termina alimentando el por qué un político puede centrar todo su ataque y todo su odio en el discurso ante los ricos. ¿Por qué? Porque no son personas casi normales, sino que son lo peor que hay en Chile. Son personas materialistas, arrogantes y codiciosas. Y aquí hay un punto súper interesante, yo creo que una de las cosas más notables que ha podido concluir el mismo Rainer Zitelmann y fíjate por lo cual es tan famoso, es que una de las conclusiones que él saca es que existe una gran diferencia entre la visión que tienen las personas de los ricos en general con los ricos que conocen. Claro. Y, por ejemplo, si el 56% consideran que las personas ricas en general son arrogantes, solo un 30% considera arrogantes a un rico que conoce. Entonces, también una de las conclusiones que saca el mismo Rainer Zitelmann es que es necesario que los ricos tengan mayor conexión con la comunidad, que vean que el fruto de su esfuerzo ha sido lo que al final ha terminado generando esa riqueza. Y una última cosa, Juan, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero ¿por qué esta retórica anti-ricos termina siendo dañina para la sociedad? Y, por último, ¿cómo hay que aproximarse a este libro, al odio a los ricos? Mira, yo creo que al final el gran problema, José Francisco, está no solo en el odio a los ricos o el menosprecio a los ricos, está en el menosprecio a todos, a cualquier persona y a cualquier profesión. Y yo creo que algo muy clásico del socialismo es menospreciarlo a todos, es menospreciar a los ricos por su capacidad de generar bienestar, pero también es menospreciar a los más pobres, en cuanto a que no son capaces ellos de valerse por sus propios medios, que tienen oficios realmente lamentable y por lo tanto esa actitud de odio como esa actitud paternalista también se basan en un menosprecio. Y yo creo que por eso es muy importante aproximarse a ese libro viendo la realidad actual en Chile, viendo cómo estamos en una decadencia y que esa decadencia se debe en buena medida a que nosotros lo permitimos y lo permitimos a través de malos sentimientos como la envidia y el resentimiento. Bueno, Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, en este estreno de nuestra sección Entre Libros y Lagos. Muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Encantado. Y si usted quiere comprar este libro, ya sabe, Librería Cultura y Política, www.libreriaculpo.cl. El odio a los ricos de Ediciones El Mercurio lo puede adquirir ahí. Así que bien, nos vemos el próximo martes. Tenga unas muy felices fiestas, feliz Navidad, fiesta importantísima para los cristianos. Ojalá lo pase con su familia, que esté muy bien. Nosotros nos vemos la otra semana. Chau. Chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos.